Hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a continuar hablando de la evolución del lenguaje en la segunda subetapa del segundo nivel lingüístico. Para eso recordarán que hablamos nosotros al final del último video de las actividades metalingüísticas. ¿Qué son en definitiva las actividades metalingüísticas? Son la toma de conciencia de los diversos mecanismos que pone en juego el lenguaje. Y a partir de la suficiencia o el dominio en los distintos niveles del sistema lingüístico, es que en la infancia se accede a diversas actividades que van más allá del lenguaje en su aspecto comunicativo y buscan este juego de alguna manera con el lenguaje. Implica reflexiones y habilidades que se van logrando en las distintas secuencias del desarrollo en la ontogenia. Por esa razón es que por allí vamos a mencionar ciertas habilidades que ya se están logrando desde el primer nivel lingüístico o la primera subetapa del segundo, pero se conquistan plenamente en la segunda subetapa. Bien, ¿cuáles serían, en definitiva, estas actividades metalingüísticas? Para mencionarlas, sí vamos a tener en cuenta que va a ser muy importante para la realización de las actividades metalingüísticas la suficiencia y el dominio a nivel fonológico, la sustitución del pronombre personal por el artículo. Recuerdan que lo mencionamos, cuando hay una posesión intrínseca, va a dejar el niño o la niña decir me duele mi cabeza o me lastimé mi rodilla, sino me lastimé la rodilla, justamente por esa posesión intrínseca. Y otra característica importante que se debe mencionar es la posibilidad de reconocer la pasivización. Es una habilidad que también permite ciertas destrezas. Bien, mencionemos entonces una de las actividades metalingüísticas, que es el ajuste del discurso a la edad del interlocutor. A partir de los 3-4 años, ya en la infancia se comienzan a hacer adaptaciones del discurso, modificaciones prosódicas, modificaciones fonológicas, léxicas, pero hay limitaciones desde el punto de vista sintáctico, justamente porque no hay aún un dominio a nivel sintáctico como se alcanza después. Pero a partir de los 8 años, ya sí, no solo que se hacen modificaciones o ajustes al propio discurso en función de quién es el interlocutor con el que yo estoy comunicándome, sino que además se toma conciencia plena de esas modificaciones que se realizan. Ustedes habrán observado cómo niños pequeños de 5 años, cuando hablan con un bebé, utilizan ciertas características diferenciadas a cuando hablan con un par o con un adulto. Bien, a los 8 años es que este niño va a tomar conciencia de esas modificaciones que realiza. Esta, por mencionar la primera actividad metalingüística que cabe destacarse. También vamos a tener en cuenta los juicios de adecuación referencial de los mensajes. ¿Qué son en definitiva los juicios de adecuación referencial de los mensajes? Es la posibilidad que tiene en la infancia un niño o una niña de determinar el valor informativo de un mensaje y descubrir la ambigüedad en él. Cuando los mensajes son claros, no hay ningún inconveniente, se comprenden absolutamente. Pero ¿qué ocurre cuando un mensaje no es lo suficientemente claro o presenta una ambigüedad? Aproximadamente hasta los 6 años va a sentir el niño o niña que el problema está en sí mismo. Es decir,
tiene dificultad para comprender el mensaje, pero no reconoce ese valor informativo y cree que la dificultad está presente en sí mismo. A partir de los 8 años va a lograr descubrir que hay una dificultad y que esa dificultad está en el discurso, pero no encuentra el elemento que provoca la ambigüedad. En cambio, a partir de los 10 años aproximadamente, ya sí en la infancia se detecta el elemento que produce ambigüedad y es responsable de esa dificultad para la comprensión. Por lo tanto, adquiere absolutamente el juicio de adecuación referencial del mensaje y el elemento que provoca la ambigüedad en este mensaje. Hay otra actividad metalingüística que consiste en realizar autocorrecciones. Las autocorrecciones son evidentes. Cuando ante un error propio se produce una sustitución, ante imprecisiones del propio discurso, se produce un defecto, una omisión o un uso incorrecto, el propio niño o niña va a corregir esta producción. Por supuesto que esto se va dando en distintos niveles. El nivel fonemático, que es el primero en ser dominado, va a ser el que el niño va a poder corregir primariamente. El nivel semántico va a ser el segundo en lograrse estas autocorrecciones y supone reemplazar una palabra por otra más adecuada. El nivel morfosintáctico va a ser posterior a ese nivel semántico, ya que requiere la habilidad, por ejemplo, de reconocer los elementos tanto en oraciones activas como pasivas, el orden que le corresponde y las modificaciones que produce usado en una manera o en otra. Y por último, la ambigüedad del discurso, la posibilidad de autocorregir un propio discurso que pueda resultar ambiguo y produce una dificultad en la comunicación con el otro. A partir de esta actividad metalingüística de autocorrección es que se va a desarrollar también el humor lingüístico, otra actividad metalingüística. El humor lingüístico consiste en violar las normas o las reglas para provocar un efecto humorístico. Entonces, por ejemplo, a partir del dominio fonológico y la capacidad de autocorregirse, podemos descubrir que en la infancia se realiza humor lingüístico a nivel fonológico, violando las normas fonológicas, modificándolas en cuanto a su organización fonológica o silábica en el uso de las palabras. ¿Cuáles serían estos modelos de humor lingüístico a nivel fonológico? Por ejemplo, el ceseo intencional, la difemia o tartamudeo realizado intencionalmente, no por una condición propia, sino para producir humor. El uso del lenguaje al revés, el jeringoso o jerigonza, que suele aparecer alrededor de los 6, 7 años, 8 años, y es un juego que supone ir intercalando en cada sílaba una reproducción, pero con la vocal O. Es decir, se separa en sílaba y en cada sílaba de esa palabra se realiza la consonante que es propia de esa palabra, pero con la O. Este tipo de humor lingüístico también aparece como un juego para usar un lenguaje con una característica cronoléctica que supone que los pares usamos este lenguaje y los otros no nos entienden como intención final.
Las violación de las reglas semánticas van a ser las que continúan en el modelo de humor lingüístico y consisten en la producción de palabras sin significado. Pero tenemos que diferenciarlas de los neologismos que se producían en el primer nivel lingüístico, ya que esto consistía en otorgarle un nombre diferente a un objeto o a una acción determinada que solo era reconocida por los pares. En cambio, aquí es crear una palabra para producir humor, para que el otro se ría. Palabras sin relación semántica en la frase, producidas intencionalmente, o el juego de palabras por homonimia. Por ejemplo, dicen en la infancia, un niño le cuenta a otro, había un señor parado en una parada de ómnibus y se acerca otro y le dice, usted también espera, y el señor que estaba parado en la parada le dice, no, manzana. Esto es justamente un modelo de humor por homonimia. La violación de las reglas sintácticas, a pesar de que uno pensaría que es más fácil, aparece más tardíamente. Aproximadamente alrededor de los 8 o 9 años van a producirse alteraciones en la correspondencia de género y de número, no por error, sino por intención de producir esta violación. Recién a los 9 años vamos a observar, 9, 10 años, vamos a observar que se utiliza la ambigüedad sintáctica con fines humorísticos. Por supuesto que tiene que estar presente antes esa comprensión de la ambigüedad para poder producirla como un efecto humorístico. Bien, veamos ahora otra actividad metalingüística que tiene fases y características muy particulares, que es el comportamiento metafórico. Para entender el comportamiento metafórico es importante mencionar la metáfora como traslación. El significado de la palabra metáfora es traslación. El uso de una metáfora supone que voy a sustituir un nombre real por otro nombre que caracteriza a esa cosa. Es decir, que estoy trasladando a eso que menciono atributos o características que no son propias de ese objeto, sino que se le parece. Es un uso que tiene que ver con la belleza lingüística. Es una aplicación de un concepto, de una expresión, de una idea sobre un objeto al cual no se lo describe directamente, sino con las características de otro. Por ejemplo, si yo digo, esas dos esmeraldas que tenía como ojos brillaban en su rostro, puede ser bastante claro y simple de comprender. Pero puedo inclusive hacer esta sustitución en forma absoluta, una metáfora pura, y decir, las perlas de su boca se iluminaron con los rayos de la luna. Y entonces allí se vuelve más difícil la comprensión de esa metáfora. Si nosotros entendemos que esto es un uso literario, vamos a poder comprender cómo reacciona en la infancia un niño ante una metáfora. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de pensamiento del niño en cada momento de su desarrollo. Antes de los 6 años es posible que la metáfora sea entendida en forma literal. Después puede aparecer una comprensión metonímica en donde los términos literales no afectan a lo real, es decir, que siguen estando separados. Por lo tanto, no hay comprensión de metáfora. Se llega luego a una comprensión primitiva de la metáfora en donde los términos de alguna manera tienen un traspasaje y pasa lo físico a lo psicológico y lo sensorial a las modalidades más objetivas y concretas.
Esta capacidad de comprender la metáfora se alcanza aproximadamente hacia los 11, 12 años y la capacidad de producir metáforas se da en la adolescencia, en el tercer nivel lingüístico, como forma creativa. Otra cosa que mencionamos es la conciencia fonológica, que supone la síntesis fonémica, el conteo de sonidos, el deletreo, la capacidad de rimar en cuanto a terminación e inicio de palabras.